Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Valenzuela y en esta clase virtual gratuita vamos a preocuparnos de interiorizarte y entregarte las diferentes herramientas para entender tus procesos a un nivel psicológico de los pensamientos, a un nivel emocional y también a un nivel fisiológico. ¿Para qué? Si preguntas. Simplemente para orientar cada uno de estos diferentes recursos hacia el progreso, hacia mejorar y hacia sentirnos en comodidad. Te voy a ayudar a entender principios detrás de cómo puedes generar perspectivas para al final del día aceptarte, quererte, comprenderte y también saber cómo es que los recursos que tú tienes puedes orientarlos. ¿Hacia dónde? Hacia ese beneficio tuyo, hacia ese avance y generar, y de una vez por todas, poder encaminarte a ser esa versión que debajo de tu mente, una pequeña noción, una pequeña parte tuya sabe que podrías llegar a ser, pero que muchas veces dejas de lado, eliges ignorar, y todo esto lo vamos a consolidar en un fragmento de alrededor de 40 minutos. Así que necesito que prestes tu atención, que generes un espacio para absorber esta información de la mejor manera y concentrarte. Sé que hay muchos estímulos hoy en día que pueden distraerte, pero el espacio que necesitas para absorber esto y adaptarlo e implementarlo en tu vida va a marcar la diferencia al final del día si es que puedes y te involucras completamente en este proceso. Y sin nada más que decir, estas mismas herramientas que te voy a entregar tienen la capacidad de poder cambiar tu vida totalmente si es que te involucras y si es que las adaptas, las interiorizas y repitas este video una y otra vez. Empecemos. Primero en esta sección nos vamos a dedicar a responder una pregunta en particular. Y esta es, ¿qué es la psicología? A esta rama de la ciencia le compete el estudio de tus procesos internos a un nivel cognitivo, la atención, la percepción, la memoria, entre otros, junto con los procesos emocionales que suceden a un nivel subjetivo internamente en tu cuerpo. También la fisiología que le compete las diferentes áreas a un nivel neuronal y cómo percibes las cosas, entre otras. ¿Para qué? Todo esto para al final del día comprender, pero más importante aún, dirigir estos diferentes elementos, estas diferentes áreas internas tuyas, para dirigirlo de una manera en la cual puedas lidiar con la vida de una manera mucho más cómoda, en paz. Respecto a la comprensión que tú tienes a un nivel interno, va a marcar si es que tienes la capacidad de lidiar con estos, hacer un apropiado procesamiento a nivel cognitivo, a nivel de emociones y a nivel fisiológico. Vamos a tocar estos tres a lo largo del video y vamos a entregarte también una pauta para todo esto después dirigirlo hacia tu avance, para generar un progreso percibido a lo largo de tu vida y que esto también sea intencionado. Al final del día, con lo que quiero que te quedes y con lo que te quiero dejar es que puedes cambiar un poco el guión para cambiar todo lo aleatorio de la vida y de la realidad y cómo la vives, sintiendo y percibiendo y simplemente reaccionando, para estos diferentes recursos poder utilizarlos, encaminarlos, generar decisión y movimiento y ya tener mucho más control respecto a lo que eres, la decisión que tienes para dónde dirigirte, cómo es que puedes pensar y sentir, y esto para generar un progreso sólido, un paso a la vez que sea íntegro y genere comodidad con lo que tú eres. ¿Suena como algo que te gustaría aprender y sentir para ti? Yo considero que vale totalmente la pena profundizar en estos aspectos para entenderte, comprenderte y encaminarte. Todo esto mientras generamos una alineación con lo que ya eres y consideras importante en la vida. Dentro de los pasos que tú tienes que empezar a generarte en base a la mayoría de tus procesos internos, es que tenemos primero la capacidad de generar conciencia, el saber de las cosas que te están sucediendo y cómo es que las estás percibiendo, cómo estas afectan a tu diario vivir en las formas en las cuales tú piensas y sientes las cosas. Con conciencia parte todo. Si no tienes idea de lo que te está pasando, simplemente vas a caer en diferentes estados, patrones emocionales y de pensamiento que muchas veces pueden arruinarte el día, la semana, incluso el mes. Es por eso que hay que generar la conciencia, la capacidad de generar atención respecto a tus procesos internos. De ahí parte todo. Todo también para evitar el caer en una espiral negativa que puede perdurar en el tiempo y también puede arruinar muchos aspectos de tu vida. Luego, generar una comprensión,
El saber qué es lo que te sucede, el saber cómo estos procesos pueden ser percibidos a un nivel interno, para estos redireccionarlos, adoptar diferentes maneras de pensar, mapas mentales, respecto a cómo te puedes relacionar con tus diversos mundos internos y aspectos que le compete, en este caso las emociones, los pensamientos y el cuerpo. Para también, por último, generar una orientación, cómo es que estos diferentes capitales, elementos que tú posees y que siempre han sido parte de nuestra vida y van a seguir siéndolo, tú puedes redireccionar estos diferentes elementos para tu progreso, para saber de qué manera confabularlos, combinarlos, con el fin de generar orientación y generar un avance. Eso es lo que vamos a entregarte el día de hoy y es mi promesa hacia ti. Entregarte diferentes elementos de cómo puedes empezar a relacionarte con tus elementos internos para redirigirlos. El primer aspecto y área con el que vamos a jugar el día de hoy son los pensamientos. Mi pregunta para ti es, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos son diferentes elementos que suceden internamente, que forman mapas mentales, imágenes cognitivas de la realidad. Esto busca hacerle sentido racional a todo lo que te está pasando diariamente, constantemente. Estos pueden ser tanto conscientes como inconscientes. ¿A qué me refiero? Que conscientes pueden ser con tu atención, pueden ser pensamientos dirigidos que tú elijas tener, pero también tenemos los inconscientes, aquellos que suceden sin nuestro consentimiento, aquellos que simplemente van en un piloto automático constantemente pasando segundo por segundo. Y estos pensamientos inconscientes que constantemente nos están pasando en nuestro diario vivir son los que queremos disminuir. ¿Para qué? Para evitar al final del día ser un autómaton. ¿A qué nos referimos con un autómaton? Esto es un robot que simplemente repite, hace, ejecuta sin sentir por patrones. También lo podemos utilizar para referirnos a una persona que simplemente repite patrones todos los días por el hecho de hacerlo y ya está mecanizado. La falta de tu capacidad para involucrarte con las cosas que tú haces te hacen caer en patrones inconscientes que te desconectan de la experiencia de la realidad. Esto es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque al final del día simplemente el tiempo se te pasa, no ejerciste voluntad ni te involucraste con las diferentes experiencias en tu vida, lo cual hace que pierdas una cantidad de tiempo y de experiencias significativas tremendas. A esto lo llamamos también disociarse de la realidad. Y ahora, para poder profundizar en uno de los aspectos que considero más relevantes respecto a los niveles de conciencia que tenemos, que justifican gran parte de nuestros comportamientos y por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos, tenemos los diferentes niveles de conciencia. Tenemos la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Dependiendo de las diferentes escuelas y perspectivas, algunos dicen de que el inconsciente es parte del subconsciente o son lo mismo. En lo que a mí respecta, este diagrama me ha ayudado a entender de forma separada cómo es que se albergan los comportamientos, memorias, patrones, sentidos de identidad y cómo es que te percibes y te proyectas hacia afuera. Y me ha servido mucho para hacerle sentido a esto. Empecemos. La mente consciente es aquella que requiere tu atención, aquella que puede recibir ciertos bits de información por segundo. Tiene la capacidad de procesamiento de 5, 7, 8 elementos por segundo. O sea que requiere de tu atención, requiere que te focalices y sustraigas el sentido de lo que está pasando. O sea, por ejemplo, las palabras que te estoy dando, el significado detrás, eso requiere de tu atención y concentración para tú poder sustraer lo que significa. Es la parte de nosotros que cree, ese niño, niña, que cree que está controlando la dirección de tu vida, pero que en realidad, donde hay mucho más control, es en la mente subconsciente. Esta parte de nosotros tiene la capacidad de procesamiento mucho, pero mucho, cientos de veces más elevada que la mente consciente. Es lo que le compete lo sensorial, los sentidos, qué es lo que escucho, la información, la temperatura, los colores del ambiente, los diferentes estímulos que generan placer o amenaza al organismo, a tu supervivencia. En esta parte es donde están registradas las diferentes memorias, los patrones, los hábitos, el sentido de identidad,
las creencias que has adoptado y los valores que tienes. Estos tres últimos en particular son extremadamente importantes porque representan cómo es que te comportas, cómo es que te proyectas y te percibes y cómo es que la realidad te hace sentido. Y es por esto que también creé un curso que ataca totalmente esos tres elementos para también solidificar esa imagen que tú tienes de tu persona y esto, empezar a formar una que te genere placer y también avanzar hacia ella. El valor que he acumulado y he entregado en un proceso eficaz y profundo es tremendo y literalmente, y te prometo, que va a cambiar tu vida. Métete, coloca el enlace, te lo estoy adjuntando aquí abajo. Luego, tenemos la mente inconsciente. En este aspecto es donde se guardan los diferentes traumas y represiones que han marcado episodios significativos y de alta densidad en nuestra vida. Los traumas son situaciones con una carga emocional demasiado alta, las cuales no pudiste procesarla de una manera adecuada en el momento en el cual sucedió. No poseías las herramientas psicológicas, psíquicas y emocionales para tú poder hacerle sentido a esa experiencia. Y como no pudiste reprocesarla de una manera adecuada y saludable para soltarla, queda registrada en tu memoria, queda registrada en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Es por eso que cada vez que te encuentras con una situación que tu cerebro dice y relaciona como algo parecido a la del origen del trauma, a la situación, te entrega todo tipo de diferentes sensaciones corporales y niveles de conciencia que te hacen escapar del estímulo que te provocó esto. Se te aprieta la garganta, se te acelera el corazón, se te cierra el pecho, se te revuelve el estómago, sudas helado, las extremidades te empiezan a temblar, quieres solamente escapar. ¿Por qué? Porque a tu sistema nervioso le interesas y quiere que sobrevivas la mayor cantidad de tiempo, que perdure tu organismo. También estas memorias que han sido reprimidas, que utilizan recursos para dejarlas ahí abajo, porque no tenías o no tienes las capacidades, elementos y capitales nerviosos, psicológicos y emocionales para procesarlas, quedan ahí. Y al final del día son programas que corren a un nivel inconsciente y suben hacia arriba, entregándote diferentes sensaciones que no son muy agradables, la verdad, al final del día. Es por eso que te urjo a averiguar un poquito más sobre el tema de los traumas y las represiones, porque todos tenemos traumas. Todos tenemos traumas retenidos. Eso hay que entregarse el tiempo para reprocesarlos y soltarlos. Es un trabajo que requiere valor, sinceridad, porque al final del día, ¿quién quiere sentirse mal? ¿Por qué quieres sentirte mal? Pero requiere una elección. Al final, reprocesarlos y soltarlos, o que te manejen y te entreguen sensaciones desde acá hasta el día de que dejes esta tierra, hasta el día de tu muerte. Queda para pensar. El segundo tema que vamos a tocar a continuación son las emociones. ¿Qué son las emociones desde una perspectiva psicológica? Estos son respuestas psicofisiológicas que te generan una reacción respecto a los estímulos que tienes en tu entorno. Esto genera una sensación que después tenemos que hacerle sentido, racionalizarla, calibrarla, entenderla y comprenderla para que luego se convierta en un sentimiento. Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son los primeros momentos en el cuales te está sucediendo esta reacción y ese procesamiento psicológico de esto para hacerle sentido se convierte luego en un sentimiento. O sea, esa diferenciación igual es tremendamente importante comprenderla, porque de aquí viene el tema de la inteligencia emocional, la capacidad de identificar lo que te está sucediendo, tus diferentes reacciones emocionales, el porqué detrás de cómo reaccionas y el sentido que le haces y le sustraes a estos aprendizajes que tienen las reacciones que posees tú. Esto te va a entregar la capacidad de constantemente estar aprendiendo sobre cómo es que tú reaccionas, el sentido que le sustraes y de qué manera te comportas. Al final, todo, pero todo te genera reacciones. Nos estamos relacionando constantemente con diferentes estímulos que te entregan la capacidad de reaccionar y esta conciencia y atención que tú tienes sobre tus reacciones te va a entregar la capacidad de saber
por qué estás reaccionando de esta manera, para que tú al final del día puedas sacarle diferentes aprendizajes y cómo es que puedes madurar emocionalmente respecto a cada cosa que te entrega la realidad. Las emociones son uno de los elementos más importantes respecto a cómo te relacionas con las experiencias, porque hacen significativa tu misma experimentación de la realidad. Esta significación hace que sustraigas elementos, eventos importantes, relaciones significativas, experiencias mucho más marcadas y coloreadas al final del día. Son tremendamente hermosas las emociones y hay que comprender la diferente gama emocional que podemos experimentar y también relacionarnos de diferentes maneras con estas. Esta perspectiva para relacionarte de una manera más saludable, te la voy a entregar en un workshop que vamos a profundizar completamente en las emociones para que te puedas relacionar con estas de una manera mucho más saludable y generar una comprensión frente a tus mismas reacciones. Al final del día somos muy interesantes porque, por ejemplo, si sentimos una emoción, nos criticamos por sentir esa emoción y luego nos criticamos al hecho de criticarnos por esta emoción. O sea, te puedes enojar, te enojas por el hecho de que te enojas y luego te criticas y te enojas por enojarte por el hecho de enojarte. Entonces imagínate toda esa densidad y esa espiral negativa que te puede ahogar e incluso destruirte muchas veces el sentido de progreso que tienes en la vida. Es muy, pero muy, ultramente necesario interiorizarse sobre el mundo de las emociones y cómo es que tú las percibes y las tocas. Con el último aspecto que vamos a profundizar y tocar el día de hoy, tiene que ver todo con la fisiología, aquel cuerpo que tú tienes, este vehículo de carne que te acompaña desde el momento en el cual naciste hasta el momento en el cual dejas este plano terrenal, esta tierra. No tomamos muy en consideración este vehículo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque al final del día es la representación en donde los pensamientos y las emociones se representan en forma de fisiología, en forma de energía, con la postura corporal que tomas, con el latido de tu corazón, con esta misma respiración, si es que es rítmica y profunda, o si es que es errática y mucho más superficial. Cada uno de estos elementos va a marcar también un compás para saber si es que tienes la capacidad de identificar los diferentes estados en los cuales tú te encuentras. Constantemente la realidad, los diferentes estímulos nos están arrojando diferentes elementos, los cuales hacen que tú reacciones de ciertas formas. Por lo general, a falta de conciencia es que los humanos simplemente reaccionamos. Y cuando es que reaccionamos, caemos en diferentes estados, los cuales muchas veces no competen con una forma en la cual te tengas que relacionar apropiadamente con esta realidad. Estamos llenos de traumas retenidos, tenemos muchas energías densas en nuestro sistema nervioso, lo cual siempre hace que generemos respuestas que son desproporcionadas a las del estímulo. Cuando alguien te critica, cuando algo no sucede como tú esperabas, ¿cuáles son las reacciones que tú tienes? Muchas veces son mucho más elevadas y mucho más densas de lo que en realidad le compete el estímulo. Si yo te preguntara, ¿realmente te sirve enojarte porque te quedaste en una congestión de tráfico? ¿Te quedaste estancado o estancada y no puedes llegar al trabajo? Muchas veces la reacción que tenemos es la de un enojo muy desproporcionado a la de la situación y a lo que nos compete. Y no sacamos absolutamente nada con enojarnos porque al final del día no va a avanzar más rápido el tráfico vehicular por el hecho de que estás enojado o enojada. Entonces, las reacciones que tú tienes en tu fisiología van a representar mucho los estados internos que tenemos. Las emociones y los pensamientos no existen, no son reales físicamente hablando, no la podemos observar acá. Pero la experimentación de estas a un nivel subjetivo y cómo se representan en tu cuerpo son totalmente reales para ti. Son tus experiencias psicofisiológicas, emocionales y cognitivas totalmente personales, tuyas, para ti son reales. Entonces esta experimentación va a variar mucho dependiendo de las experiencias que has cursado en tu vida, la madurez cognitiva y emocional que tú tienes y los recursos para poder procesar estas respuestas y recalibrarlas. Nosotros compartimos el mismo espacio físico, pero la realidad personal, perceptiva y subjetiva de esta misma realidad es completamente diferente respecto
a cada uno de los diferentes organismos. Eso es muy importante que te lo taladres, por favor, que te quede tatuado en tu cabeza, en tu cerebro. Ahora, ¿cómo vamos a orientar estos diferentes recursos? Vamos a verlo a continuación. Necesito hacerte la pregunta: ¿por qué piensas que haces las cosas que haces? ¿Por qué nos movemos los seres humanos? ¿Cuál es el detrás del motivo por el que nos relacionamos con ciertas cosas? ¿Por el que volvemos a hacer cierta cosa también? El por qué detrás de esta pregunta es algo que vamos a ver a continuación, y si logras entenderlo e incorporarlo en tu mente, vas a entender mucho el detrás del por qué actúas como lo haces. Nosotros al final nos movemos por el principio del placer y del dolor. Nos queremos y nos acercamos más a un estímulo que sea positivo, que nos guste, que nos genere sensaciones placenteras, ya sea una actividad, ya sea una persona, ya sea un pensamiento y una emoción. Y por otro lado, nos buscamos alejar de aquello que nos causa dolor, de aquello que no nos gusta, que nos puede pasar a llevar. Esto es el principio esencial y el núcleo del por qué se justifican mucho de nuestras acciones. Ahora, en base a diferentes traumas y memorias reprimidas, esto puede trastornarse y puede hacer que en base a diferentes acciones, por ejemplo, justifiques el hecho de hacerte daño o relacionarte con personas que te hagan daño para buscar también un consuelo respecto a todos los errores, por ejemplo, que has llevado, o también diferentes situaciones traumáticas con las cuales te has visto involucrada. Entonces, si entendemos y comprendemos esto, podemos generar una noción del por qué buscas hacer las cosas que haces, pero también el por qué y cómo podemos utilizar estos principios para empezar a adoptar diferentes actividades o comportamientos que estén y busquen ese progreso, ayuden a la evolución que tú también sientes que puedes llegar a ser y que mereces. Porque todos merecemos el sentirnos bien, el sentirnos en comodidad, en el saber que estamos progresando. Pero yo te tengo que preguntar a ti, ¿de verdad te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustan los comportamientos que tienes, los pensamientos que tienes en soledad, las emociones que tú tienes, tu perspectiva de la realidad? ¿Te gustan realmente? Si la respuesta fuera un sí, completamente, totalmente, la felicidad sería mucho más fácil. Todos estaríamos bien, no habría tanta depresión, no habría tanto estrés y ansiedad crónica. Es por eso que también hay que entender los principios detrás de bambalinas, detrás del escenario, para luego estos ponerlos en implementación y lograr que te muevas, que generes ese avance. Eso es lo que busco para ti en esta clase. A todo esto, si encuentras que hay mucho valor en lo que te estoy entregando, porque yo percibo eso, yo siento que te estoy entregando las herramientas para que puedas progresar, por favor, comparte en redes sociales, compártela a alguna persona que sientas que le puede ayudar, y también métete y profundiza. Hay un nivel que es de absorción, pero también hay un nivel de implementación. Profundiza, aplica lo que te estoy mostrando aquí, y también métete en los cursos que yo tengo para ofrecerte. Averigua al respecto. Yo me voy a encargar de entregarte toda la información que tú necesites para ver si es que quieres tomar la decisión de profundizar al respecto. Pero en lo personal yo considero que vale totalmente la pena invertir en uno, porque esto se devuelve por 1000. Y los cursos que tengo pagados, si encuentras que esto gratuito es de valor, te lo juro que es exponencial, es por 1000, es por 10.000. Porque he juntado diferentes herramientas en movimientos y progresos, programas que son beneficiosos para uno y son consolidados en un proceso compacto para generar la mayor cantidad de avance y que estos cambios sean profundos y se mantengan en el tiempo. Entonces, ¿qué marca realmente el progreso? ¿Cómo podemos orientar los diferentes recursos que tenemos, que hemos mencionado a lo largo de este video, para evolucionar, cambiar, mejorar, ir a un lugar mejor, sentirnos más en comodidad con lo que eres, sentirte mucho más en placer con tus pensamientos, emociones y todo lo que estás haciendo en realidad para avanzar hacia donde tú decidas con intención? Esto es importantísimo. Entonces, al final del día lo que necesitas es una fantasía, es una visión, es un escenario que te cause una muy grande gama de emociones positivas que te hagan querer perseguir esto, que te hagan decir, quiero ir hacia allá, quiero sentirme así, quiero lograr esto. Esta misma fantasía, primero que todo, tiene que ser clara. Necesitas una claridad del por qué la quieres y por qué te gustaría moverte hacia allá. Esto sirviendo como combustible
para propagar el movimiento. Al final del día, como te había dicho, nos movemos porque queremos más placer o queremos evitar el dolor. Este camino que tú te formes acá no es solamente idealizarlo y verlo, es hacer una ingeniería en reversa para ver en este punto qué es lo que tengo que hacer previamente a eso, qué es lo que tengo que hacer previamente al paso previo, y así sucesivamente armar un mapa de comportamientos, emociones, patrones, hábitos, acciones o aprendizajes que tengo que ejercer para yo poder llegar allá. Cada uno de estos pasos requiere trabajo. Y es ahí donde va más allá del deseo, va a la implementación. Como un mentor mío siempre dice, y a mí me encanta esto, el deseo, la emoción sin acción se vuelve impotente. No cumple su función y se muere ahí, se marchita. Es por eso que necesitamos una visión, pero necesitamos los pasos para avanzar con decisión respecto a esto. Y a esto le tienes que agregar también la versión del escenario negativo. ¿Qué es lo que va a pasar si sigues en el mismo lugar? ¿Cómo es que el dolor que has tenido y has sufrido a lo largo de los años, esas emociones y pensamientos negativos que critican y perjudican tu avance, juegan un rol importante para generar un lugar hacia donde no quieres ir, del cual quieres escapar? Y esto va a marcar la diferencia al final del día sobre cómo te relacionas con las cosas que tú haces. A esto negativo y a esto positivo, añadirle la mayor y más amplia gama de diferentes emociones para querer avanzar, para que se logre lo que quieras hacer y lo cumplas. Esto a grandes rasgos te va a ayudar a orientar los diferentes pensamientos, emociones, para querer avanzar y generar un paso. Ahora, esto es a grandes rasgos, esto es la superficie, pero es el principio esencial del por qué existe progreso. ¿Cómo es que cada una de las personas que ha llegado a la cúspide de su disciplina, Michael Jordan, Tiger Woods, Mayweather, cada uno de estos diferentes seres humanos que orienta todo su capital emocional, cognitivo, fisiológico y energético para que se oriente y gire cada uno de estos en esa meta, en ese avance y en ese progreso? Pero al principio, detrás de cómo se orienta este cambio y esta acción que se genera con intención y con voluntad propia e intencionada, o sea, otorgándote ese control, esa capacidad de decidir y de avanzar respecto a lo que tú quieres, versus ser una persona que vive en inconsciencia y simplemente vive la vida por cómo otros le dictan, eso te entrega mucho, pero mucho poder. Un poder propio, un poder que te genera integridad, sube la autoestima, te da confianza, genera congruencia con lo que piensas y cómo accionas. Eso es con lo que te quiero dejar al final del día. Y es con lo que yo busco que te empoderes y pienses. Se planta una semilla para que a lo largo de tu semana, de tu mes y a lo largo de tu vida salgan ¡boom! Y veas instancias, oportunidades en las cuales puedas ejercer tu voluntad. Al final de cuentas, fervientemente y realmente siento que el marchitarse y ahogarse en un punto para tú perder la integridad total y dudar de quién eres y caer en esa espiral de mierda negativa, eso se marca por la falta de voluntad, falta de conexión con lo que eres, falta de persecución de metas. Y falta también al no saber quién eres, dónde estás parado, parada en el momento presente, qué compete y qué elementos subconscientes forman la personalidad que tienes y esa esencia única de lo cual eres tú por el solo hecho de haber venido a esta tierra. Busco entregarte las herramientas a lo largo de mi trabajo y es lo que voy a seguir haciendo. Si esta clase, si esta información que te he entregado consideras que es valiosa, por favor busca las instancias para poder invertir en ti, ya sea con capital monetario, ya sea con capital energético y de tiempo. Puede que sean mis cursos o puede que sean otros, pero el hecho es de que busques instancias para no malgastar los diferentes capitales que tú tienes y que deberías orientar a tu avance. ¿Por qué? Porque es la última y máxima
muestra de respeto personal que puedes tener por tu persona. Voy a seguir entregándote valor y diferentes instancias, cursos, mentorías, fuentes de aprendizaje e diferentes maneras y formas para tú empezar a instalar mapas mentales, adoptar una nueva mentalidad que te ayude a empoderarte al final del día. Tienes más poder del que crees que tienes. Tienes más capacidad de generar decisión, voluntad y acción. ¿Por qué dejamos que estos miedos, el que pueda llegar a pensar otra persona, el si puede salir mal algo, nos rija y nos prive de verdaderamente ejercer una acción y expandirnos, demostrar lo que consideras importante, esas fuentes de información que tú podrías entregar y que tantas personas lo necesitan? Al final del día, recobrar ese control, recobrar ese poder, cambiar un poco el guión, el script, para que en vez de que la vida marque cómo piensas y cómo sientes, a tú, desde acá adentro hacia afuera, marcar qué pensar, qué sentir y cómo actuar. Todo para ser un ente beneficioso, expansivo, que al final entrega y es de valor para los demás. Como yo te entrego y te muestro mi respeto, tomándome tan en serio esto, tú también muestras el respeto correspondiente por ti mismo y por ti misma. Todos los diferentes procesos, fuentes de conocimientos que te he entregado en este video, buscan entregarte las herramientas para comprenderte mucho mejor, para entender quién eres, para entender también cómo es que los pensamientos y las emociones juegan un rol fundamental en todo, pero absolutamente todo lo que haces. La capacidad de generar una comprensión interna es el primer paso para estas herramientas, dirigirlas, encaminarlas y aterrizarlas al estilo de vida que tú tienes, a las características de tu personalidad y también con cada una de las cosas que te desenvuelves y te estás relacionando a lo largo de la vida. Es completamente necesario, muy importante, interiorizarte, armarte de herramientas y tener un armamento al final del día que te permita encaminar cada uno de los diferentes recursos que tú tienes, tanto cognitivos como de emociones. Si no empiezas hoy día, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a empezar realmente a honrarte y respetarte con todo aquello que sabes que mereces? Ya es suficiente dejar de lado las cosas. Como ya te dije y te mencioné previamente, tienes todo el derecho del mundo de invertir en ti y esto se va a representar en diferentes aprendizajes, absorciones e implementaciones en tu vida. Ya sea conmigo, ya sea comprando libros, ya sea comprando diferentes mentorías que tú sientas y percibas, que intuyas que son para ti, pero todo orientándolo a tu aprendizaje. Ya basta de dejar las cosas en la fase de absorción y de aprendizaje. Es necesario llevarlas a la experimentación y aplicación en tu vida. Las verdaderas experiencias y aprendizajes se hacen en base a tus resultados y se hacen en base a la aplicación del conocimiento que has ido absorbiendo. Eso es mucho más importante que esperar a estar listo, preparada y esperar y postergarlo y seguir postergándolo. Al final del día es mucho mejor ejecutar acción imperfecta que esperar a esa, entre comillas, perfección y no hacer nada. El cielo es el límite y al final todo esto autoimpuesto te lo colocas tú mismo, tú misma. Es hora de entender los principios detrás de eso para poder aplicar a ese crecimiento y a ese avance. Soy Cristóbal Valenzuela. Muchas gracias por haber estado acá.